Pueblo sabio e inteligente es este, ¿sí? Y esa distinción la hace la escritura, la Torá, la verdad, la verdad que nos hace libres. Así es que dice el verso 4. Déjenme pasarme de diapositiva. El verso 4 dice, han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Ah, ajenjo. Me acordé de ayer en la noche en la cena. Imagínense, juraban en vano, no cumplieron los pactos que hicieron con el Señor. A consecuencia, no es porque Dios los castigue, sino Dios les permite sufrir las consecuencias de sus actos. Entonces, por lo tanto, el Señor hace que venga el juicio y entonces será amargo. Ese juicio será amargo, ¿sí? ¿A poco no todos los que estuvimos ayer en la cena y que comimos el ajenjo y quienes estuvieron en su casa y que también lo hicieron, qué sentían en su boca, en su lengua, ¿no? Entonces, un juicio con ese sabor, este, necesitaban tener la casa de Israel porque no respetaron el pacto con el Señor. Eh, sí, decidieron seguir sus caminos. Eso es algo que, que, que necesitamos quitarnos. Nosotros normalmente estudiamos la escritura y sí, muchos de los que estamos aquí, cuando la estudiamos, la leemos, que decimos, no, no creo que sea así. No, yo creo que es de esta manera. No, eso era para esos tiempos, ahora es diferente. No, mira, a mí me ha funcionado así. Recuerda lo que dice la escritura, que nuestros caminos y nuestros pensamientos no son como los caminos y pensamientos del Señor, porque los caminos y los pensamientos del Señor son más altos que los nuestros. Así es que no inventemos. La palabra está escrita, el Eterno nos la regaló, nos la dejó, ya la ha hecho permanecer durante aproximadamente 3,400, 3,500 años. Esa palabra no ha pasado, no, ni pasará hasta que Él venga. Así es que no juguemos a inventar. El Señor ya nos regaló su palabra, su instrucción, y entonces eso es lo que nosotros necesitamos seguir. Y después viene el verso 5. Por las becerras de Bet-Aben serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. ¿Sí? Habla de las becerras y entonces aquí se refiere a esos becerros de oro que construyeron para adorarlos. Y cuando habla de Bet-Aben, se refiere así con ese nombre a lo que era Betel, ¿sí? Betel estaba en la parte que ocupaban las 10 tribus. Y Bet Aben significa, ustedes saben que Bet significa casa, ¿sí? Y Aben significa iniquidad, significa vanidad, ¿sí? Así es que es casa de iniquidad. Y por eso le llamaron así, porque en ese lugar adoraban a los becerros de oro. Y dice, serán atemorizados, perdón, los moradores de Samaria. Y también todos los que estamos aquí ya pasamos por el curso 1, así es que sabemos que Samaria es la capital del reino del norte, ¿no? De las 10 tribus. Así es que el pueblo lamentará, dice, porque pues obviamente esto es una profecía, se escribió antes de que sucedieran los hechos, por eso es una profecía, y después vimos a través de la historia que efectivamente que la casa de Israel, a causa de su idolatría, sufrió las consecuencias. Fueron esparcidos, no pudieron regresar a su territorio, y es bien curioso, ¿no? Como aquí habla inclusive de sus sacerdotes.
Recordemos que quienes eran los sacerdotes, necesitaban ser los sacerdotes en el pueblo del Señor. Pues estamos hablando de Aarón, y de la descendencia de Aarón, de la tribu de Leví. Y cuando se dividen las 12 tribus, ¿qué es lo que pasa? Que Jeroboam, como rey del norte, primer rey del norte, cambia las fiestas, las cambia de fecha, eh, pone sus altares, inclusive ordena sacerdotes y prácticamente empieza a inventar su religión, ¿sí? Ya no se quería parecer a sus hermanos de la casa de Judá. Y creo que eso pasó después con todas las religiones que existen. Y saben, desafortunadamente a veces sucede en nuestras mismas comunidades. Necesitamos estar muy atentos a eso. ¿Por qué les digo que sucede? Porque siempre hay personas, grupos de personas que dicen, a mí no me gusta cómo se hace esto aquí, yo creo que debería de ser así, está mal, eh, y empiezan a hacer sus grupos. Y empieza la división y sigue la división y sigue la división. El Eterno quiere que nosotros seamos uno, ¿sí? Como Él y Yeshua son uno. Así es que cuidémonos de eso. Cuando empecemos a pensar y empecemos a dividir, recordemos lo que le pasó a la Casa del Norte y obviamente a lo que pasó a muchos personajes en la historia bíblica. Ujú. Y fíjense lo que le sucedió a Israel. Confiaban en sus becerros de oro, ¿sí? Eran sus dioses. Fueron destruidos y sus dioses no pudieron defenderse. Por eso aquí dice que serán atemorizados los moradores de Samaria. Ah, nuestros becerros de oro no nos defendieron, ¿sí? Entonces, pues necesita servirnos esto de ejemplo para que no caigamos en lo mismo y necesitamos reconocer y recordar siempre que solos no podemos y que solo existe un Dios vivo, un Dios que nos dejó su instrucción y el que nos puede guiar a caminos de vida, no a caminos de muerte. El camino que no es marcado por el Eterno, cualquier camino que no sea marcado por el Eterno, es camino de muerte, ¿sí? No te lleva, porque el único que puede dar vida es el Eterno. Así es que no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra. Dijo el Señor, yo te pongo frente a ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que te vaya bien a ti y a tus descendientes después de ti. Y el Señor a diario y a cada momento nos pone eso. ¿Sí? Nos vienen las tentaciones, tenemos que tomar decisiones y entonces necesitamos ver esto conduce a la vida, esto conduce a la muerte, para dónde nos tenemos que ir. Lo malo es que a veces elegimos lo que no es bueno para nosotros. Pero bueno, por eso pedimos al Eterno que su Ruach, su espíritu, sea el que nos guíe y el que nos esté redarguyendo a cada momento de cuál es el camino de vida, porque a veces se nos olvida. Dice el verso 6, aún será él llevado a Siria como presente al rey Jareb, Efraín será avergonzado, e Israel se avergonzará de su consejo. ¿Sí? Esto es lo que tenía que pasar. Tenían que pasar las 10 tribus. Repito, sus dioses no pudieron hacer nada para salvarlos. Versos 7 y 8, de Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas, y los lugares altos de Abén serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares espino y cardo, y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Si lo queremos traducir a un lenguaje más actual,
y coloquial, casi aquí dice que las 10 tribus decían, trágame tierra, ¿no? Cuando se dieron cuenta de que sus dioses no les ayudaban. Y cuando empezaron, los conquistó un pueblo asirio que era despiadado, que era sumamente cruel y que les cortaba la cabeza a los que aprendía, e inclusive exhibían las cabezas en las plazas públicas, y además los andaban arrastrando allí en la ciudad para que sirviera de ejemplo a otros, y que ni siquiera se atrevieran a ponerles, a tratar de hacerles, de ponerles un alto. Ellos querían causar temor y que nadie se les opusiera, que se dejaran conquistar sin ningún problema. Ujú. Entonces, y aquí dice, ¿sabes qué? Eh, cubridnos, ¿no? Dice, y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. O sea, esto quiere decir que se querían esconder del juicio del Señor, pero pues necesitamos tener bien presente que absolutamente nadie nos podemos esconder del Eterno. Ujú. Y nos vamos al verso 9 y 10, los versos 9 y 10, que dicen, desde los días de Gabá has pecado, oh Israel. Allí estuvieron, no los tomó la batalla en Gabá contra los inicuos, y los castigaré cuando lo desee, y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Efraín es novilla domada, que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz, haré llevar yugo a Efraín, arará Judá, quebrará sus terrones Jacob. ¿Sí? Entonces, a Efraín no le gustaba esforzarse. ¿Sí? Eh, cuando se hace la trilla es porque prácticamente se está cosechando lo que se sembró, ¿sí? Entonces, pues para cosechar, ¿qué necesitamos hacer? Sembrar, ¿sí? Dice la escritura, el que no trabaja no coma, pero a Efraín le gustaba no trabajar y comer. Entonces, o sea, no le gustaba arar, ¿sí? Le gustaba lo fácil, y pues bueno, si no quería trabajar, no quería servir al Señor, ¿qué fue lo que le sucedió? ¿Cuál fue la consecuencia? Su tierra iba a ser desolada, ¿sí? O sea, iba a convertirse en una tierra desierta, y pues bueno, por el contrario, en ese tiempo todavía la casa de Judá no desobedecía, hacía lo que le tocaba. Judá sí trabajaba, sí, desafortunadamente también Judá, eh, en un tiempo más adelante, se aparta de la instrucción del Señor. Pero sabemos que todo esto era un plan del Señor. Recuerdan que cuando se viene la separación de las 12 tribus, ¿sí? Hay quien dice, vamos a luchar y vamos por la reconciliación de las tribus. ¿Y qué dice el Señor? No lo hagas porque yo he hecho esto. O sea, era un plan del Señor. ¿Y para qué era ese plan? Para poder bendecir, para poder cumplir la promesa que le hizo a Abraham de bendecir a todas las naciones. ¿Sí? Por eso las 10 tribus son dispersadas, posteriormente la casa de Judá es dispersada y llevada a las naciones, y por eso nosotros podemos ser bendecidos con el conocimiento del Señor. Por eso después el Señor nos va a traer a los que nosotros estamos en Occidente, nos va a traer a los que estemos en los 4 puntos cardinales. De allí partió la bendición del Señor, y por eso el Señor dice, no lo hagas, yo hice esto, ¿no? Este es mi plan. Entonces, aquí vamos hasta el verso 11, pasamos al verso 12,
que dice, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar al Eterno, hasta que venga y os enseñe justicia. Entonces, necesitamos tener bien claro, si queremos cosechar, necesitamos sembrar. Es tiempo de arar. Cuando usa la palabra barbecho, yo la tengo bien presente porque cuando mis papás nos llevaban al pueblo de donde eran, Zacatlán, Puebla, Zacatlán de las Manzanas, y mis tíos sembraban sus tierras y pues ellos no contaban con maquinaria, pero entonces con una pala hacían barbecho para ir sembrando las semillas. Se veía bien bonito. Ayudábamos, para nosotros era un juego, ¿no? Bueno, para nosotros es tiempo de arar la tierra, de arar nuestra tierra, de trabajar con nuestra vida, ¿sí? No nos confiemos. Si no sembramos, no vamos a cosechar, no vamos a comer, no podremos estar en la mesa del Eterno. Y la escritura es bien clara. Y esto no es ni para infundir temor ni nada de eso. Dice la escritura, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. A su tiempo, si no desmaya. Así es que no digas como a veces dijimos muchos, sí, yo ahorita me la paso muy bien, me divierto, hago lo que yo quiero, y ya cuando sea viejito, pues ya me arrepiento. Y además Dios es misericordioso y me perdona, ¿sí? Y dices, sí, pudiera ser así, pero imagínate toda la bendición que te pierdes, y a eso nos pasa a los que llegamos a una edad ya un poco mayor al Señor. Yo llegué a los 30 años gracias a mi esposa. Ajá. Y, y decía, ¿y por qué no lo conocí antes? ¿No? El Señor tiene el tiempo para nosotros, tiene el tiempo para todos. Nada más recapacita un poco y piensa eh, en que si ya estamos aquí en su camino, porque si estamos aquí es porque realmente queremos agradarlo. Ujú. Ya no te apartes, porque cuando tú te apartas, haces muchas cosas, siembras muchas cosas que no te benefician y adelante tienes que sufrir las consecuencias. Y aunque el Señor, aunque tú te arrepientas antes de morir, ¿sí? Pues ya tienes que vivir con las consecuencias de lo que hiciste cuando te apartaste de Él. Así es que hay que meditar en todo esto. A lo mejor lo digo porque ya estoy viejito, pero creo que es necesario. ¿De acuerdo? Dice el verso 13, habéis orado, perdón, me oí, habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Si decides seguir tu camino, vas a tener tu recompensa, ¿sí? Si decidiste hacer tu voluntad, pues entonces, por ejemplo, si quieres ser visto de los hombres, dice la escritura, pues ya, o sea, si quieres ser visto de los hombres, ya tienes tu premio, ¿sí? Pero si quiero ser visto por el Señor, Él me va a dar mi premio. Y creo que es mejor para mí recibir el premio en, en, perdón, es que prendí la luz porque se veía muy oscuro. Entonces, a mí me interesaría más recibir el premio del Eterno que me tenga preparado que recibir el ser visto de los hombres. Eso, pues a lo mejor dura un ratito y a lo mejor dura nada más el tiempo que yo viva, los años que el Señor me quiera dar, pero el premio del que el Señor me dé, ¿cuánto va a durar? Por la eternidad. Ujú.
Dicen los versos 14 y 15, por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto, y todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Bet Arbel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. Así hará a vosotros Betel por causa de vuestra gran maldad. A la mañana será del todo cortado el rey de Israel. ¿Sí? Entonces, necesitamos tener bien presente esto. Cuando habla aquí de Salmán, que destruyó Salmán a Betarbel, ¿sí? Es una parte de la escritura en donde se narra que Salmán tomó por sorpresa a, a Bet Arbel, ¿sí? Y acabaron con esa comunidad. Así es que el Señor puede llegar así de sorpresa. Tu juicio puede llegar de sorpresa. No te confíes, de verdad, no te confíes. Se nos hace fácil todo. ¿Y qué vimos al principio con Israel? Israel tenía dividido el corazón y a eso se le llama tibieza. No estamos ni de un lado ni de otro, ni con Dios ni con el mundo. Queremos estar con Dios, pero también queremos estar con el mundo. Así es que al final no estamos ni con Dios ni con el mundo. Y, o sea, y si quieres quedar bien con ambos, te va a pasar lo que le pasó a Israel, nos va a pasar a lo que le pasó a Israel, ¿sí? ¿Qué le pasó a Israel? Que en el año 730 es conquistado por Asiria, ¿sí? Y lo mismo, la escritura dice que Dios no tolera a los tibios, ¿no? Y de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Así es que o eres de un lado o eres del otro. Que tú sí sea sí y que tú no sea no. Pero lo que el Señor quiere de ti es que le entregues tu corazón, que le entregues tu vida, que todo lo que hagas sea para Él. Y ¿sabes para qué lo quiere? Para que tú estés bien, para que tú vayas en su camino y al final puedas tener vida eterna, para que puedas disfrutar del reino que nuestro amado Mesías, Yeshua, va a establecer cuando regrese. Así es que tú decides qué camino quieres seguir. Esto es el capítulo 10 de Oseas. Vamos a empezar con el capítulo 11, ¿sí? Y dice los versos 1 al 3 de Oseas: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Sabemos que Efraín, pues son las 10 tribus de Israel, la casa del norte. Uh-huh. Y bueno, al contrario de mi hija, aquí ya va a empezar lo bonito, ya va a terminar el juicio y va a venir la esperanza que tenemos todos, la esperanza que nos mueve a todos, ¿sí? Y dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, uh-huh, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿A quién se estaba refiriendo aquí? Pues obviamente que se refería al pueblo de Israel, ¿sí? Y a ese pueblo que el Señor lo llamaba a venir a él, pero que el pueblo se alejaba cada vez y cada vez más y más y más. Y se entregaba a los Baales, a los ídolos, a sus ídolos. Recordar que Baal significa Señor, ¿sí? Entonces se entregaba a sus señores, a sus amantes, se prostituía con su idolatría. Uh-huh. Y
el Señor, a pesar de todo lo que hacía Israel, todavía lo tomaba del brazo, pero Israel no reconoció que el Señor era el que lo cuidaba. Y en nuestra vida puede estar pasando algo similar, ¿sí? Nosotros decimos, ya obtuve un muy buen puesto de trabajo y me pagan súper bien y ya pude comprar esto y pude comprar lo otro y las relaciones, las influencias que yo tengo me han ayudado a acomodarme en ciertos lugares, etcétera, 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 ¿sí? Reconoce que todo lo que tienes es por obra del Señor, pero además también ve si lo que estás consiguiendo es del Señor o no, porque si te está haciendo daño, entonces no viene del Señor, porque ya vimos que Israel cuando prosperó, ¿qué sucedió? Cayó y se entregó a la idolatría, ¿sí? Así es que, y también otra cosa interesante aquí es cuando dice de Egipto llamé mi hijo, ¿sí? Pues obviamente en Egipto se formó, sabemos que Egipto fue la matriz en donde se formó el pueblo de Israel, ¿sí? Allí, a pesar de estar en la servidumbre con Egipto, allí el pueblo creció, 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 y ya cuando sale de Egipto fue una multitud, que también ayer Tesh en la cena nos hacía un número, decía un número aproximado de los que salieron de Egipto, ¿sí? El Señor los llevó al desierto, les hizo caer maná del cielo, cuando se cansaron les hizo llover carne, los protegía del sol, los protegía del calor, pero también se puede tomar como un pasaje paralelo porque Mateo también, el Evangelio de Mateo también toma estos versos, hace referencia a los versos de Oseas, en donde se aplica a Yeshua, ¿sí? Y recordar que, bueno, Egipto fue llevado perdón, el pueblo de Israel fue llevado a Egipto por hambre, ¿sí? Pero Yeshua, ¿por qué fue llevado a Egipto? Pues porque Herodes había ordenado el que se mataran a los recién nacidos, a los niños, porque sabía que el Mesías había nacido, y por eso se le aparece, le dicen a los padres de Yeshua que lo llevara, se fueran a Egipto, que porque si permanecían en Israel lo iban a matar a Yeshua niño, ¿sí? Y cuando murieron los que Herodes y su comitiva, ¿sí? Que amenazaban con matar a todos los niños, ya un ángel le dice a José que regresaran, ¿sí? Y por eso Mateo también aplica estos versos que utiliza el profeta Oseas, de que dice, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Por qué? Porque Yeshua creció en Egipto. El Eterno lo guardó allí, así como guardó al pueblo de Israel. Ajá. Lo preservó en Egipto y después le permite regresar eh, a Israel. Entonces, por eso Mateo toma estos textos de Oseas y los aplica al Mesías. Ujú. Así es que pasamos a los siguientes versos, que es el verso 4 del capítulo 11. Nada más déjenme ver cómo voy de tiempo para ver qué tanto me tengo que apresurar. Y en el verso 4 del capítulo 11 dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. ¿Cómo te trajo el Señor a él? ¿Recuerdas cómo te trajo? ¿Con cuerdas humanas? ¿Hubo personas que te transmitieron el amor del Eterno? Ujú. Este término cuerdas se refiere a personas, ¿sí? Y yo estoy seguro que, que así te atrajo el Señor. Aunque a veces, desafortunadamente también, somos tan necios, ¿sí? Que
lo que nos trae una situación desagradable, ¿no? A veces nos trae un accidente, a veces nos trae una depresión y pues bueno, a veces eso nos sucede porque es la única forma en la que vamos a voltear a ver el Señor, ¿sí? Por eso la Escritura dice que todas las cosas nos ayudan a bien, ¿sí? A los que aman al Señor, aquellos conforme a su propósito han sido llamados. Y por eso ayer que Pedro decía que pues estábamos pasando mi hija y yo una situación complicada, por eso les platicaba de mi esposa, ¿sí? Porque es, allí terminamos de entender en la práctica, lo sabíamos solamente de teoría, pero allí terminamos de entender en la práctica que todas las cosas nos ayudan a bien. Y dices, oye, pero ¿cómo la falta de tu esposa, de tu mamá, de un ser querido, te va a ayudar a bien? O sea, no digas tonterías, eso no es posible. ¿Sabes? Nosotros decidimos tomarlos de esa manera y si mi esposa me trajo a mí a los pies del Señor y a mis hijos también, pues entonces nos va a ayudar a bien. ¿Por qué? Porque entonces todavía con mayor pasión, con mayor amor, vamos a servir a nuestro Señor. Primero, porque amamos al Señor y segundo, porque también queremos honrar la memoria de mi esposa de esa manera. Ese es, ese es el mejor testimonio que podemos guardar en su memoria, ¿sí? Entonces, ¿a ti alguien te habló del Eterno y te enamoraste? ¿O te sucedió alguna circunstancia adversa y tuviste que recurrir al Señor? Mira, de la forma que hayas sido llamado, el Señor te ama, el Señor te toma del brazo como tomó del brazo a Efraín y el Señor te guía y tenemos seguridad en Él. Dicen los versos 5 y 6, no volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Ujú. Entonces, no se quisieron convertir, no quisieron hacer teshuva. Si tú buscas la palabra strong, convertir, viene de una raíz que es shub, y que precisamente de ahí se deriva teshuva. No quisieron retornar al Eterno, quisieron seguir en sus caminos y por lo mismo, sí, cayó la espada sobre sus ciudades. Recordemos que el Señor está sobre todo, que es soberano y que Él gobierna el universo. Y Él es al único que podemos y necesitamos seguir. Podemos seguir a cualquier otro, pero la verdad es que veámonos en el espejo de Israel y entonces sabremos lo que no nos conviene. Aunque desafortunadamente, cuando estudiamos la escritura nos damos cuenta de que la historia del pueblo siempre ha sido esa. De repente estamos arriba, de repente estamos abajo, hablando de la adoración al Señor. Así es que hay que tratar de ser constantes, hay que perseverar para no sufrir las consecuencias. Ujú. Después viene el verso 7. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. O sea, no deja de ser rebelde. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Sí? Qué triste. Y nos pasa a nosotros. ¿Qué decimos? Para mí, el número uno es el Eterno. ¿Sí? Yo, lo que sea por el Eterno, eh, lo amo, pero desafortunadamente nuestra vida a veces no dice eso, no prueba eso. Desafortunadamente a veces demuestra nuestra vida que el Eterno es lo menos importante para nosotros, porque hasta nos cuesta estudiar, porque hasta nos cuesta amar al prójimo,
porque nos la pasamos juzgando al prójimo, porque criticamos a todo mundo, porque no nos gusta nada, no estamos conformes con nada. Eso no es amar al prójimo. Así es que necesitamos que nuestras palabras sean congruentes con nuestros actos, ¿sí? Si de verdad estás juzgando a los demás, si de verdad ni siquiera agarras la Biblia en la semana para estudiarla, entonces no amas al Señor. Si no te das tiempo para orar, entonces no amas al Señor. No nos engañemos. De verdad, no nos engañemos. Oye, es que yo no necesito leer la escritura, ni asistir a un curso, ni bla, 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 bla. Yo soy bien generoso, ¿sí? Ayudo a quien lo necesita, yo no critico a nadie, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Eres una buena persona, pero no basta con ser buenas personas. Se necesita tener al Señor en nuestro corazón. Ese es el requisito. Hacer las cosas por Yeshua porque creemos en Él y hacer las cosas porque la instrucción del Señor así lo señala. Y además hay que hacerlo con amor. Ser buena persona no basta, eso grábatelo bien, porque las buenas obras no nos van a salvar, ¿sí? Lo que nos va a salvar, quien nos va a salvar es Yeshua, y entonces necesitamos ser fieles a Él, fieles a la palabra del Señor, ¿sí? Es decir, esforzarnos por guardar los mandamientos del Eterno, ¿sí? Eso es lo que nos va a dar la salvación, porque la salvación no es por obras, aunque es necesario que cuando tú creas en Yeshua y creas en la palabra del Señor, entonces va a ser necesario ahí que vengan las obras, porque si no, entonces no tienes una fe real. Pero aunque es necesario que vengan las obras no te van a salvar. ¿De acuerdo? Eso lo necesitamos tener bien claro. Y es que a veces ponemos de pretexto el que somos buenas personas y que no necesitas ni congregarte, ni estudiar, ni nada de eso, pues para no hacerlo porque nos da flojera o porque pues realmente no está en nuestro corazón hacer esto, ¿no? No es suficiente ser buena persona. Recordémoslo, por favor. Oseas 11, 8 y 9. ¿Cómo podría abandonarte? Fíjate, y por favor, quiero que hagas de cuenta, porque así es que te lo está diciendo a ti el Señor. Eh, Voy a mencionar los nombres que tengo aquí a la vista. Ujú. ¿Cómo podría abandonarte, oh Enrique? ¿Cómo podría abandonarte, oh Grey? ¿Cómo podría abandonarte, oh Juliet? ¿Cómo podría abandonarte, oh Sol? Y pon tu nombre, ahorita que leamos completo. ¿Cómo podría abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Atma o ponerte como a Seboim? Atma y Seboim eran ciudades vecinas de Sodoma y Gomorra que también fueron destruidas. Dice, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. El amor de Dios es tan grande y sé que tú lo has experimentado y por eso estás aquí escuchando este estudio de mí que ni merezco atención, que no soy nadie, ¿sí? El amor de Dios es tan grande y que cumple sus promesas, ¿sí? El Eterno prometió que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y Él lo va a cumplir, ¿sí?
Israel cometió, y por eso se hace aquí referencia a Adma y Seboim, ¿sí? Porque Israel cometió los mismos pecados que Sodoma y Gomorra, que fueron destruidas. Y sin embargo a Israel no lo destruyó, ¿sí? ¿Por qué no lo destruyó? Porque el Eterno ya los había escogido. Y a ti, el Eterno ya te escogió. Enrique, Grey, Juliet, Sol y todos los demás que no me aparecen aquí. El Eterno ya los escogió, ¿sí? El Eterno no te va a destruir. A sus hijos no los va a destruir. ¿Y por qué no nos va a destruir? Porque nos quiere como a la niña de sus ojos. Porque con amor eterno nos ha amado. Porque nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Porque nos ve como reyes y sacerdotes. ¿Sí? Prefirió entregar a Yeshua para que fuera sacrificado antes de que nosotros nos perdiéramos. Así es el amor de nuestro Padre eterno. A pesar de que el hijo pródigo se había perdido y malgastado su herencia, ¿cómo lo recibió el Padre? Con los brazos abiertos, porque el que estaba muerto había resucitado, regresó, y por eso mató animales e hizo banquete cuando el hijo pródigo regresó. No te confíes, aunque lo merezcamos, no nos va a destruir. Igual que una madre y un padre no pueden destruir a sus hijos. Y el amor de nuestro Padre es mucho mayor que el amor de un padre y una madre humano, ¿sí? Cuando termina diciendo no entraré a la ciudad, en el verso 9, ¿sí? Se refiere a la ciudad celestial de Jerusalén. No iba a entrar hasta que viniera la restauración de Israel. Y por eso nos ha dado 2000 años, perdón, ¿sí? Para que nos arrepintamos y para que nadie se pierda. ¿Y por qué no puede cohabitar con nosotros? Porque Él no puede cohabitar con el pecado. Ujú. ¿A poco no están bien bonitos estos versos? Y por eso les digo, a mi hija le tocó la tragedia, el juicio, a mí me toca la esperanza, me toca compartirles del amor del Eterno. Así es que vamos a seguirle. Verso 10. En pos del Eterno caminarán, Él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde occidente. ¿Sabes que tú y yo estamos en el occidente del mundo? A partir de Europa hacia acá es el occidente. Ahí estamos incluidos nosotros, pero sabemos que es de los 4 puntos cardinales de la Tierra, ¿sí? Fíjate, dice, en pos del Eterno caminarán. Él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Vamos a leer Apocalipsis 5:5, que dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. De ese león habla este verso. El león de la tribu de Judá, que vino a morir por nosotros, porque dijo, yo tengo, vengo por otras ovejas que no son de este redil, y además dijo, yo no he venido sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y tú y yo somos esas ovejas que están dispersas en las naciones. Así es que ese león de la tribu de Judá vendrá y nos regresará cuando reconcilie las 12 tribus, a las 10 y a la casa de Judá a las 2. ¿Sí? Dicen los versos 11 y 12, como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma,
y los haré habitar en sus casas, dice el Eterno. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Les repito, a ese momento Judá todavía no se apartaba, permanecía en fidelidad con el Eterno. Con esto terminamos el capítulo 11. Vamos con el 12 y nos vamos a ir un poco más rápido porque todavía nos quedan 3 capítulos, aunque son ya más cortos, y tenemos 40 minutos. Yo creo que sí lo terminamos perfectamente. Ujú. Capítulo 12, verso 1. Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. ¿Sí? Fíjense que cuando buscamos la palabra viento en el Strong, pues nos aparece Ruach, ¿sí? Y recordar que en el hebreo, pues pueden tener significados las palabras totalmente eh, eh, contrastadas, totalmente contrarias, ¿sí? Y dice, por ejemplo, en este caso, la palabra Ruach, que es la H7307, también puede significar enojo vacío o en vano, ¿sí? Vacío en vano. Y por eso dice, implica esto vanidad, ¿no? Algo superfluo, algo vacío. Entonces, Efraín se apacienta de superficialidad, o sea, de la idolatría, de vanidad. De hecho, la vanidad es idolatría, ¿sí? Dice, y sigue al solano. Solano es un viento que viene del este, que es un viento que viene con fuerza. Ujú. Y dice, mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Así es que esas eran las consecuencias que Israel tenía que sufrir por las alianzas con los asirios, ¿sí? Eh, que hicieron. Eh, y pues bueno, dice los versos 2 y 3. Pleito tiene el Eterno con Judá para castigar a Jacob, conforme a sus caminos le pagará, conforme a sus obras. En el seno materno tomó por él calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. ¿Sí? Y fíjense cómo aquí se está haciendo una comparación entre Jacob e Israel, ¿sí? Y el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan cuando van a ser Jacob y Esaú? Que Jacob toma por el pie, por el talón a a Esaú, ¿sí? Entonces aquí está precisamente hablando en ese contexto y pues estaba determinado ya por el Eterno que Jacob sería el primogénito, porque pues sabemos que Esaú nace primero, aunque Jacob, y digo, eso es algo que no nos lo podemos explicar nosotros, pero sabemos que es un milagro. Imagínense dentro del vientre de su madre a un bebé tomando por el talón al otro, porque él quería salir primero. Dice, eso no cabe en nuestra cabeza, ¿no? Pero el Señor es capaz de todo. Entonces, sabemos que Esaú fue el primero que salió y por eso era el primogénito, pero le vende la primogenitura a Jacob. Y entonces, sabemos que el plan de Dios era que Jacob fuera el primogénito, hablando espiritualmente, ¿no? Porque ustedes han aprendido que el primogénito es pues de alguna manera el que Dios elige porque es el que va a preservar la fe y va a preservar a la familia. Entonces ya desde ahí sabíamos que Jacob iba a ser el primogénito hablando espiritualmente, ¿sí? Y el Eterno está diciendo, acuérdate que Jacob, el padre de las 10 tribus, Israel, anhelaba la primogenitura, por eso quería salir primero. Dice, y tú la desechas, ¿no? O sea, Israel dice, estás desechando la primogenitura. ¿Se acuerdan que en la escritura dice, Efraín es mi primogénito? Israel a entregarse a la idolatría estaba haciendo lo mismo que Esaú, estaba menospreciando la primogenitura que el Señor le había entregado, ¿sí? Entonces,
a veces nos pasa así a nosotros. Qué fácil nos olvidamos del amor del Eterno. Qué fácil nos olvidamos de que el Eterno nos dio la salvación, nos dio Yeshua, y entonces andamos siguiendo nuestros caminos. Andamos haciendo, decía mi mamá, lo que se te pega a tu regalada gana, ¿sí? Y además, cosas que no nos convienen. Así es que sigamos aprendiendo de Israel. Desafortunadamente nosotros a veces somos Israel. Versos 4 y 5, venció al ángel, sigue hablando de Jacob, venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó, en Betel le halló y allí habló con nosotros. Mas el Eterno es Dios de los ejércitos, el Eterno es su nombre. ¿Sí? Y pues bueno, nos ubicamos en aquel pasaje de la Escritura en donde Jacob pelea con un ángel, que la verdad eso es tema de un estudio completo y que además la gente sigue sin, los estudios siguen sin ponerse de acuerdo completamente, ¿sí? Al final, eh, Jacob es tocado dice que en el tendón que conecta la pierna con la cadera, y entonces pues ya no podía ni caminar y se le aferra al ángel y dice, no te voy a dejar ir hasta que me bendigas, ¿no? Y entonces el ángel lo bendice. Bueno, nosotros debemos luchar así. Y por eso ahí es cuando se le cambia el nombre a Jacob, ¿no? Ya no te llamarás más Jacob, ahora serás Israel, ¿sí? El que vence con el Eterno. Y necesitamos a veces ser así como en ese momento fue Jacob. Sabes que ya no puedo, necesito que me bendigas, solo no puedo, necesito de ti y no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Y puede tener muchísimas interpretaciones. A mí la que más me gusta tocar es esa, ¿no? El cómo se aferra Jacob al ángel para ser bendecido, porque sabía que necesitaba la bendición del Eterno para poder seguir adelante, porque por sus propias fuerzas ya no podía. Ujú. Entonces, vámonos al verso 6 que dice, tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Vamos a leerlo de nuevo igual que lo hicimos hace un rato. Enrique, Gray, Juliet, Sol, que son los que me aparecen aquí, pues vuélvanse a su Dios, guarden misericordia y juicio, y en su Dios confíen siempre, ¿sí? Por su propio bien. Vamos a volvernos a Dios. Vamos a hacer a un lado aquello que nos está estorbando, porque yo sé que todos los que estamos aquí traemos algo que nos está estorbando, ¿sí? Estamos cargados en este mundo en donde el sistema nos presiona tanto, en donde el afán por el quehacer, por el trabajo, por los estudios, todo nos ha convertido en gente ansiosa, deprimida, ¿sí? Y que es una vorágine esta ciudad que nos atrapa. Lo que tenemos que hacer es volvernos a nuestro Dios, guardar misericordia y juicio y confiar en Dios siempre. Y si me accidento, siempre. Y si me falta un ser querido, siempre. Y si me enfermo, siempre. Y si lo que tú quieras ponerle, confía en Dios siempre. Es lo único que funciona. ¿De acuerdo? Bueno, y si no estás de acuerdo, de todos modos, es lo único que funciona. Nos vamos a andar dando topes y nos vamos por otros lugares. Oseas 12 del 7 al 10. Así es que déjame insistir en esto. Nosotros necesitamos saber que no podemos solos, de verdad. Necesitamos del Eterno, necesitamos confiar en Él. Desafortunadamente no recurrimos al Señor, sino hasta que ya vemos que con nuestros recursos no podemos.
que ya consultamos a todos nuestros amigos, a todos nuestros familiares y no podemos. Ya recurrimos a nuestras influencias y no pudimos. Ya gastamos todo el dinero de nuestras cuentas bancarias y no pudimos. Tu única solución es el Eterno. Ujú. 7 al 10. Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Sigue hablando de Israel. Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Pero soy yo, el eterno tu Dios, desde la tierra de Egipto. Aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta, haciendo referencia al Sucot, obviamente. Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. ¿Sí? Fíjate lo que nos está diciendo. Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí. O sea, porque tienes riquezas, nadie va a hallar iniquidad en ti, no va a haber transgresión en ti. Dijo, eso es soberbia, ¿no? Dice el Señor, aún te haré morar en tiendas, y además les he dado palabra a los profetas, aumenté la profecía, y por medio de profetas usé parábolas. El Eterno había hablado ya por parábolas al pueblo. Ujú. Y las profecías ¿de qué te hablan? Pues invariablemente cualquier profecía te habla de la redención del pueblo, ¿sí? Efraín ya había escuchado a muchos profetas y aún así no hizo caso. Era de dura cerviz. Y el Eterno siempre lo estuvo redarguyendo para que no sufriera consecuencias, pero Efraín no entendía. Parece que están hablando de nosotros, ¿verdad? Porque muchas ocasiones sucede en nuestra vida. Recuerda, tu redención ya está escrita a través de los profetas. Nuestra redención ya está escrita. Tomémosla. Solamente se trata casi, casi como de estirar la mano para tomarla. Es la gracia y la misericordia del Señor. Lo único que necesitamos es tomarla, tomar su palabra, reconocer a su Hijo Yeshua y esforzarnos por guardar su palabra, amarle con nuestro corazón. Y de verdad, si le amas por lo que te da y por lo que ha hecho por ti, estás mal y en algún momento, cuando no salgan las cosas como tú quieres, entonces vas a dejarle de amar. Ámale por lo que es, te suceda lo que te suceda. ¿De acuerdo? Vámonos a los versos 11 y 12. ¿Es Galad iniquidad? Ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes y sus altares son como montes en los surcos del campo. Pero Jacob huyó a tierra de Aram, Israel sirvió para adquirir mujer y por adquirir mujer fue pastor. ¿Sí? Entonces, Gilgal, y Brenda les comentó al mediodía algo, Gilgal era un lugar sagrado que se usó para sacrificios paganos, ¿sí? Por parte de Israel. Y el verso 12 habla de que Jacob se fue a Aram. Recordar que Jacob se fue a buscar esposa, ¿sí? Que fuera del pueblo del Eterno. Él obedeció el no casarse con una extranjera, ¿sí? Al contrario, Esaú se quedó en su tierra y se casó con mujer extranjera, ¿sí? ¿Y por qué dice aquí? Pero Jacob huyó a tierra de Aram, de Israel, sirvió para adquirir mujer y por adquirir mujer fue pastor. Pues porque Jacob era un hombre muy rico. Jacob tenía muchísimo ganado, o sea, los hombres ricos en aquel tiempo pues tenían tierra y tenían ganado, y tenía muchísimo, pero por obedecer al Señor para no casarse con una mujer extranjera, se fue y se acuerdan que para conseguir esposa fue con su suegro Labán, y ¿qué sucedió allí?
Ah, sí, trabaja 7 años y te doy a mi hija. Y trabajó 7 años y le dio a la que no quería. Ah, pues trabaja otros 7 años y te doy a la que quieres. Y trabajó 14 años allí como pastor para después regresar a su tierra con esposa. Así es que nosotros seamos así. Tal vez nosotros decimos, oye, es muy drástico dejar todo por... Mira, si el Señor te dice que dejes todo por seguirle a Él, pues el Señor te lo está diciendo. Pero si el Señor no te lo está diciendo, pues entonces haz más importante al Señor que lo que tienes, ¿sí? Y lo que tiene, y qué es hacer más importante al Señor de que lo que tienes, pues entonces lo que el Señor te da para que administres, porque no es tuyo, déjame decírtelo, pues entonces compártelo con tu prójimo, ayuda a tu familia, ayuda a tus amigos, sé generoso, ¿sí? O sea, dale de comer al que tiene hambre, dale de beber al que tiene sed, cobija al que tiene frío, dale techo al que no lo tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo de acuerdo con la palabra. Porque a veces nosotros también decimos, ah, no, pues yo determino que debe ser así. Pues entonces ahí ya estamos cayendo en lo que cayó Efraín. Yo sigo mis caminos y no los del Eterno. ¿De acuerdo? Oseas 12:13. Y por un profeta el Eterno hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. ¿Quién es ese profeta? Moisés. Moisés, que sacó al pueblo del Eterno por las instrucciones del Eterno, que lo sacara de Egipto y que lo llevara a la tierra prometida. Lo trajo 40 años en el desierto, pero al final, aunque Moisés no entró, Moisés cumplió con su misión. Y el que lo pudo introducir a la tierra prometida, pues ya sabemos que fue José. ¿Sí? Verso 14. Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto hará recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio. Era claro, Efraín necesitaba vivir las consecuencias, pero ojo, por lo que leímos hace rato, no para destrucción, sino para qué, para provocar arrepentimiento. El Señor no quería destruir a Efraín, a pesar de todo lo que había hecho. El Señor hizo que lo conquistaran los asirios, ¿sí? ¿Para qué? Para que se arrepintiera. Así es que, una vez más, vemos el amor y la misericordia del Señor. Y recuerda, el Señor no destruye, el Señor edifica. Y a los únicos que destruirá, al final, ¿a quiénes serán? A los que, dice Daniel, capítulo 12, que entonces el Señor levantará del polvo a los que durmieron, unos para vida eterna y otros para muerte, vergüenza y confusión perpetua. ¿Sí? Entonces, ¿de qué lado queremos estar? Y creo que es sencilla la decisión, aunque muy difícil llevarlo a cabo. Necesitamos reconocerlo, pero por eso estamos aquí estudiando. ¿Para qué? Para que el Espíritu del Señor, el Ruach del Señor, nos guíe a través de la palabra y que nos haga menos complicado el camino hacia el Señor. Aunque el Señor también nos dice que su yugo es fácil y ligera su carga, ¿no? Al contrario de los preceptos de los mandamientos de hombres, que son yugos pesados. Ujú. Terminamos el capítulo 12, nos faltan 2 capítulos, nos vamos a ir muy rápido porque ya nada más nos faltan 22 minutos, nos quedan 22 minutos, ¿sí? Capítulo 13, versos 1 y 2. Cuando Efraín, yo no había visto que ahí había mensaje, a ver, permítame también. Verso 12 es un símil de Yeshua que deja todo por rescatarnos. Verso 12. A ver, vamos a ver lo que dice Juliet.
Verso 12, pero Jacob huyó a tierra de Aram, Israel sirvió para adquirir mujer y por adquirir mujer fue pastor. Así es, tienes razón, Julián, totalmente de acuerdo. También, ¿qué hizo Yeshua? Se despojó de su divinidad, ¿sí? Se negó a sí mismo, bajó a la tierra, se hizo hombre y tuvo muerte, muerte de cruz. ¿Para qué? Para rescatarnos a nosotros. Y por eso ahora Él es el único pastor, Él es nuestro pastor. Gracias, Juliet, por tu comentario. ¿Sí? Entonces dice el verso 13 del capítulo 2, no, ya, no es cierto. El, los versos 1 y 2 del capítulo 13. Cuando Efraín hablaba, hubo temor. Fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal. Y murió, y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho, según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen los becerros. Israel, repetimos, se hizo grande ante las naciones, extendió su territorio, fueron seguidores de Baal, imagínense, y por esto fue por lo que cayó. No obedeció los mandamientos del Eterno. ¿Cuáles eran los mandamientos del Eterno? Si nos vamos a Éxodo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí y no te harás imagen ni semejanza de lo que está en los cielos, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y fue lo primero que hizo Efraín. Entonces, nosotros no caigamos en eso. Aunque siempre aclaro que la idolatría no solamente es hacer imágenes y adorar imágenes. La idolatría puede ser al dinero, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a una comunidad, a lo que quieras. No podemos poner más alto a nadie ni a nada que el Eterno, ¿sí? Entonces necesitamos tener cuidado. Verso 3, por tanto, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. ¿Sí? Invariablemente pasará eso. Quienes transgreden los caminos del Eterno, quienes transgreden la escritura, van a pasar, van a desaparecer. Del 4 al 6, mas yo soy el Eterno tu Dios, desde la tierra de Egipto no conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca, en sus pastos se saciaron, y repleto se ensoberbeció su corazón. Por esta causa a ver, déjenme ver, porque se olvidaron de mí. Es que las ventanitas de donde están ustedes no me dejaban ver. Ajá. Entonces, en sus pasos cesaron de mí y repleto se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. ¿Sí? Aquí pasó lo que dijo Deuteronomio, dice Deuteronomio 8 del 1 al 3. ¿Sí? Y vamos a leer rapidísimo Deuteronomio 8 del 1 al 3. Que dice, cuidaréis de poner por obra, otra vez escuchen, Enrique, Gre, Juliet y Sol, pero eso significa todos. Esto nos dice el Eterno. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis. Poner por obra para que viváis. Y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que el Eterno prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Eterno tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. El maná es el pan de vida, Yeshua, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Eterno, vivirá el hombre. ¿Sí? Así es que ¿con qué nos quedamos? Poner por obra
para vivir y que además vivimos de todo lo que sale de la boca del Eterno. ¿De acuerdo? Bonitos versos, ¿no? 7 y 8. Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo, en el camino los acecharé. Como osa que ha perdido los hijos, los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón y allí los devoraré como león fiera del campo, como león fiera del campo los despedazará. O sea, hay punto y coma, ¿no? Es una idea totalmente aparte. Fiera del campo los despedazará. ¿Ya te fijaste que aquí hay un elemento importante? ¿A qué te suena león, leopardo, osa y fiera del campo? Ajá. Pues a las 4 bestias que habla Daniel 7 o a las 4 plagas que habla Joel, ¿no? De hecho, las 4 bestias de Daniel 7 que son precisamente esto, un león, que es un león alado, que es Babilonia. Aquí no está en orden, pero el imperio medo-persa, que fue el que siguió, era una osa, ¿sí? Y con 3 costillas en su hocico, ¿sí? Y el leopardo, que era el imperio griego, y la fiera del campo, así una fiera como horrible, como ninguna otra, pues era Roma. Y en Joel, ¿quién estaba en las 4 plagas? La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, que también hacen referencia a los 4 imperios. Y fíjense cómo lo está diciendo Oseas aquí. Está considerando esas 4 bestias. Interesante, ¿no? Dice el verso 9, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Eso es misericordia. Eso es amor. Te perdiste, oh Enrique, ahora ya me aparecen diferentes. Ajá. Dice, te perdiste, oh Enrique, Juliet, Sol, Mimi, mas en mí está tu ayuda. Eso nos dice el Señor a todos. Versos 10 y 11, ¿dónde está tu rey? Perdón, ¿dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipes? Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. ¿Se acuerdan que pidieron rey porque querían ser como los demás pueblos? Pues de nada les sirvieron sus reyes. Querían que los gobernara un hombre, no querían que los gobernara Dios. ¿Sí? Ten bien presente esto. Ningún gobernante te va a ayudar. El único que nos puede ayudar es el Eterno. Dice la Escritura, maldito el hombre que confía en el hombre. Oye, hay que orar por nuestros gobernantes. Sí, hazlo, no dejes de hacerlo, pero no confíes en ellos. Tu confianza debe estar en el Eterno, solamente. ¿De acuerdo? Dicen los versos 12 y 13. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. ¿Mm? Eh, Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Imagínense, nosotros los hombres no nos podemos imaginar esos dolores, pero cualquier mujer que ha tenido un parto, pues lo explica, ¿no? Y dice que nosotros no aguantaríamos un dolor así. Pues esos dolores eh, le vendrán a Israel y además vendrán de acuerdo con el Apocalipsis, ¿no? Y los evangelios también nos lo dicen. Habrá dolores de parto cuando vaya a venir la tribulación. Dice, o sea, hablando de Efraín,
es un hijo no sabio porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. Ujú. Y el verso 14, de la mano del Seol los redimiré. Ujú. Los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Este verso nos hace referencia bueno, más bien nos hace recordar a lo que dijo Pablo, ¿no? Oh muerte, y habla del aguijón. ¿Dónde está tu aguijón? Ni me sé el verso, por eso no lo trato de repetir, perdónenme, ustedes se lo saben. Pero fíjense, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. El sacrificio del Mesías venció a la muerte y nosotros somos beneficiados en ello. ¿Por qué? Porque seremos levantados del polvo. Dice Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Entonces, pues gracias a Yeshua, que venció la muerte, uh-huh, y por eso Él va a resucitar, resucitó, mejor dicho, de la muerte. Él fue primicia de los que resucitaron, y entonces ahora nosotros, primero Dios, apelando al amor y a la misericordia del Señor, seremos resucitados cuando el Mesías venga. Y para terminar este capítulo 13, los versos 15 y 16, aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, viento del Eterno. Ya hablamos que el solano es un viento que viene del este, que es fuerte. Se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Y desafortunadamente esto se dio literalmente. Los, los asirios tomaban de los pies a los niños y los azotaban contra la pared. Perdón que lo diga, pero se cumplió literalmente. Y abrían a las mujeres encinta y sacaban su bebé. Imagínense, los sirios eran bastante crueles. Y para terminar, porque ya nos quedan 8 minutos, vámonos a Oseas 14. Aunque yo les pediría que a lo mejor me dieran unos 10 minutos para terminar el capítulo más bonito de este libro. Dice el verso 1. Vuelve, oh Israel, imagínate, ¿eh? Después de todo lo que hizo Efraín, de todo lo que hizo Israel, vuelve, oh Israel, al Eterno tu Dios, por tu pecado has caído. A pesar de que todo fue consecuencia del pecado de Israel, el Eterno toma la iniciativa, ¿sí? Cuando a nosotros nos pasa algo adverso, normalmente le echamos la culpa a Dios. Qué mal está este mundo, ¿no? Por ejemplo. Ajá. Y por eso en muchas ocasiones no le pedimos perdón y seguimos haciendo lo que queremos porque creemos que Él es el que está causando todo eso. Y lo que está causando todo esto es nuestro pecado. Pero el Señor toma la iniciativa, ¿sí? Y nos dice, vuelve, oh Israel, haz teshuva, retorna, regresa a mí. Es lo que nos está diciendo el Señor en esta noche. Ujú. Dice el verso 2, llevad con vosotros palabras de súplica y volved al Eterno y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Esto es lo que nos está diciendo. Lleva con vosotros palabras de súplica y volved al Eterno y decirle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Así es que confesémosle nuestros pecados
para que nos perdone. Esa es la ofrenda de nuestros labios, el arrepentimiento. Verso 3. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. ¿Sí? O sea, lo que nos dice aquí es que no debemos confiar en nadie más que en el Eterno. ¿Mm? Y dice aquí que Israel, o sea, aquí cuando hace referencia al huérfano, el huérfano pues, obviamente es el que se queda sin padre, ¿sí? E Israel se quedó sin padre porque se apartó de él, se refiere a Israel. Y por eso vamos a leer nada más para tenerlo presente, Efesios 2, del 12 al 14. Efesios 2, del 12 al 14, que dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Eso es lo que le pasó a Israel. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, Efraín, Israel, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Yeshua, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, Israel y Judá, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Nos damos cuenta? Uh-huh. El verso 4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo sanaré tu rebelión, o sea, perdonaré tus pecados. Los amaré aunque no lo merezcan, como un regalo mío, ¿sí? Porque mi ira se apartó de ustedes. Si nos arrepentimos, ¿sí?, se dará lo que dice este verso. Y de verdad, o sea, yo quiero hacer énfasis en esto. Nos ama aunque no lo merezcamos. Su perdón es un regalo suyo, de verdad. Del 5 al 7. Yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como Líbano. O sea, una vez que Israel se arrepienta, sucederá esto. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Cuando tú sientes un rocío, ¿qué pasa? Sientes fresco, ¿no? Sientes como que estás viviendo, como que te da vida, te hace despertar. Cuando en el verso 6 dice que se extenderán sus ramas, es que su misericordia se va a manifestar a Israel y después a toda la tierra. Uh-huh. Y en el verso 7 dice, volverán y se sentarán bajo su sombra, o sea, bajo el hueco de de sus alas, Él nos protegerá. Dice, serán vivificados como trigo. ¿Se acuerdan que dijo Yeshua? Es necesario que el trigo muera para que dé fruto. ¿Qué quería decir? Y esto lo dijo cuando lo buscaron los griegos. ¿Qué quería decir? Es necesario que Él muriera. ¿Para qué? Para que regresaran las ovejas perdidas. Por eso dice, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Ajá. Entonces, eh, seremos resucitados como resucitó Yeshua. Repito, el grano de trigo tenía que morir para dar fruto. Yeshua es la primicia de los que resucitarán. Así es que Él nos dio vida. Versos 8 y 9. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo iré y miraré, yo seré a él como la haya verde
de mí será hallado tu fruto. La haya es un árbol. Ujú. ¿Quién es sabio para que entienda esto? ¿Y quién prudente para que lo sepa? Porque los caminos del Eterno son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Ujú. Y pues podemos seguir viendo el amor y la misericordia del Señor. ¿Y cuánto nos falta? Déjenme ver si puedo todavía. No, ya nos falta un minuto. No, vamos a terminar. Ahorita vemos si nos da tiempo de leer dos capítulos que quería leer. Ah, pues creo que ya terminó. Sí, ¿verdad? Tiene 9 versos este capítulo. Ujú. Sí, se terminó. Vámonos, por favor, a Efesios capítulo 2. Yo creo que en 15 minutos terminamos. Tiene que ver mucho con lo que acabamos de ver. Dice el capítulo 2: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora operará en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Juntamente con Yeshua, por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Yeshua. Aquí está haciendo referencia a Oseas 13:14. Por eso les quería leer estos versículos, porque Pablo ocupa, cuando se dirige a los habitantes de Éfeso, varios versículos del libro de Oseas, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Yeshua, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Yeshua, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Yeshua, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de salvación. Así es que, en resumen, ¿qué nos dice Oseas? Efraín se iba a apartar del Eterno, iba a andar dando tumbos, practicando la idolatría, ¿sí? Siguiendo sus propios caminos. El Señor tuvo que permitir que viviera las consecuencias. Sin embargo, nunca dejó de llamarlo al arrepentimiento. Cuando Efraín se arrepiente, él le demuestra el amor y no los destruye. ¿Por qué? Porque él había prometido que los iba a rescatar. Así es que, pues esto es la historia de nuestra vida. Andábamos quién sabe por dónde, haciendo lo que se nos daba la gana. El Señor nos encuentra, nosotros le escuchamos y ahora podemos gozar de su amor. Y lo que el Señor nos pide a nosotros es que con nuestra vida, no a bibliazos,
no, a- sin ofensas, sin agresiones, con nuestra vida necesitamos demostrarle a nuestros cercanos que tenemos el amor de Yeshua, que lo podemos reflejar a través de nuestra vida, y esto hará que el occidente siga regresando a nuestro Dios, a nuestro eterno. Así es que esperamos que les haya gustado, que hayamos estudiado el libro de Oseas. Para mí es un libro muy bonito, que nos trae mucha esperanza y que nos hace ver que el amor del Señor es eterno. Por eso la Biblia dice que con amor eterno nos ha amado, nunca se agotará su amor, y mientras tú muestres arrepentimiento, ¿sí? Muestres arrepentimiento de tus pecados, Él va a estar contigo, te va a tomar de la mano, del brazo, y te va a guiar hacia Él. Y por favor, persevera, ¿sí? Persevera por el amor que Yeshua nos ha tenido, persevera porque Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, porque no hay eh, otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación, sino solamente en nuestro amado Yeshua, y porque Él es el único que es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por nuestro Mesías.